Había una vez un hombre que vivía atrapado en la mediocridad. Trabajaba 12 horas al día, se esforzaba sin descanso, seguía todos los consejos que le daban, y aún así, el dinero nunca alcanzaba, las relaciones se desmoronaban y los sueños permanecían intactos, polvorientos, guardados en algún rincón olvidado de su mente. Su nombre no importa. Podría ser cualquiera. Podría ser alguien que tú conoces. Podría ser tú, antes de descubrir lo que estás a punto de aprender. Un día, ese hombre encontró un libro viejo. Las páginas amarillas, la tinta difusa. Era un texto de un filósofo del siglo XX llamado Neville Goddard. Y lo que leyó en esas páginas cambió todo. No porque le enseñara un truco de motivación. No porque le vendiera una fórmula mágica. Sino porque le reveló algo que la ciencia moderna, décadas después, comenzaría a confirmar, que la mente humana no es un espectador pasivo de la realidad. Es su arquitecta. Neville Goddard enseñaba que el universo no responde a tus esfuerzos. Responde a tu estado interior. Que el mundo exterior no es la causa de tu vida, sino su reflejo. Que cada pensamiento sostenido con la intensidad de un sentimiento verdadero se convierte, tarde o temprano, en una experiencia física. Ese hombre comenzó a practicar. Con dudas al principio. Con asombro después. Con certeza, al final. En los siguientes minutos, vas a descubrir los principios exactos que Neville Goddard enseñó durante décadas. Los mismos que transformaron vidas anónimas en historias extraordinarias. Los mismos que, si los aplicas con honestidad y constancia, pueden transformar la tuya. Quédate. Esto no es lo que crees que es. Bienvenido a Código de Mentalidad. Si estás aquí, es porque algo en ti sabe que la vida que llevas no es la única vida posible. Que existe una brecha entre lo que eres ahora y lo que podría ser. Y que esa brecha tiene una solución que va mucho más allá del trabajo duro, la disciplina o la suerte. Hoy vamos a hablar de Neville Goddard. Para quienes no lo conocen, fue un pensador, conferencista y escritor barbadense nacido en 1905 que pasó décadas enseñando una filosofía radical sobre el poder de la imaginación humana. No era un motivador de escenario. No vendía esperanza barata. Enseñaba un sistema. Un sistema que él mismo utilizó para transformar su propia vida y que documentó en libros como La Ley y la Promesa, El Poder de la Conciencia y Siéntete ya como si. Su premisa central es tan simple que la mayoría la descarta sin pensarlo. Tú no eres un producto de tu pasado. Eres el resultado de lo que crees que eres ahora mismo. Goddard argumentaba que el universo es una extensión de la mente. Que no existe un mundo ahí afuera separado de ti. Que todo lo que percibes como realidad es, en última instancia, una proyección de tu estado de conciencia. Y que si cambias ese estado, la realidad cambia con él. En este video vamos a explorar 7 principios fundamentales de su filosofía. No como teoría abstracta, sino como herramientas concretas que puedes empezar a aplicar hoy. Cada capítulo te dará una perspectiva diferente del mismo misterio, cómo funciona realmente la mente y cómo usarla a tu favor. Antes de continuar, una advertencia honesta. Lo que vas a escuchar desafiará lo que te enseñaron sobre el esfuerzo, el mérito y la realidad. Puede que algunas ideas te generen resistencia. Eso es normal. De hecho, esa resistencia es exactamente la señal de que estás tocando algo profundo. No necesitas creer todo al 100% para que funcione. Solo necesitas estar dispuesto a experimentar, a observar, a notar lo que cambia cuando cambias tú. ¿Estás listo? Entonces empecemos desde el principio. Desde la idea que lo fundamenta todo. Neville Goddard comenzaba cada una de sus conferencias con una afirmación que dejaba al público en silencio: la conciencia es el único creador. No hay Dios externo que te conceda deseos como si fuera un árbitro cósmico. No hay universo mecánico que responda a tus acciones. Hay una sola sustancia de la que todo está hecho, la conciencia misma. Para entender esto, hay que soltar la idea de que el mundo físico es lo más real que existe. Goddard argumentaba exactamente lo contrario. Lo físico es el último eslabón de una cadena que comienza en lo invisible, en el pensamiento, en la imagen, en el sentimiento. El mundo material es el efecto. La conciencia es la causa. Piénsalo de esta manera. Antes de que existiera este video, existió una idea. Antes de que existiera la silla en la que estás sentado, existió la intención de alguien de crearla. Todo lo que percibes con tus sentidos fue primero una realidad invisible en alguna mente. Goddard extendía esta lógica a la totalidad de la experiencia humana. Esto no es metáfora. Goddard lo enseñaba como una ley funcional de la realidad. Así como la gravedad no pide permiso para operar, la ley de la conciencia tampoco lo hace. Tu mundo exterior siempre reflejará, con exactitud matemática, el contenido de tu mundo interior. Muchas personas intentan cambiar su vida actuando sobre el mundo externo,
cambian de trabajo, de ciudad, de pareja. Y se sorprenden cuando los mismos problemas reaparecen con distintos rostros. Esto es lo que Goddard llamaba huir de uno mismo. No puedes escapar de tu propia conciencia. Ella te sigue a todas partes. El cambio real, el cambio permanente, solo ocurre cuando algo cambia en el interior. Cuando la imagen que tienes de ti mismo se transforma. Cuando tu sentido de quién eres se expande para incluir lo que deseas ser. Es entonces, y solo entonces, cuando el mundo externo comienza a reorganizarse. Goddard utilizaba el término estado de ser para describir la condición mental y emocional desde la cual operamos. No es lo que piensas ocasionalmente. Es lo que asumes de manera habitual. Es el trasfondo constante de tu experiencia interior. Y ese trasfondo determina todo. Si tu estado de ser habitual es el de alguien que lucha, el universo te ofrecerá constantemente batallas. Si tu estado de ser habitual es el de alguien que ya tiene lo que desea, el universo comenzará a traerte las circunstancias que coinciden con ese estado. No como recompensa. Como reflejo, esta es quizás la idea más liberadora y más aterradora al mismo tiempo. Nada de lo que te ocurre es accidental. Todo es coherente con quien crees que eres. Y eso significa que tienes un poder sobre tu vida mucho mayor del que jamás te enseñaron. La pregunta que Goddard nos lanza desde sus páginas es poderosa y directa. ¿Quién crees que eres, en este momento, en lo más profundo de ti mismo? Porque eso, y solo eso, es lo que el universo está respondiendo. Si hay una técnica central en toda la obra de Neville Goddard, es esta: asume el sentimiento del deseo ya cumplido. No lo desees. No lo esperes. No lo pidas. Habítalo. Asúmelo. Vívelo desde adentro, ahora mismo, como si ya fuera tu realidad. Esta idea va completamente en contra de cómo la mayoría de las personas piensa. Estamos entrenados para creer que primero debe ocurrir algo en el mundo externo para que podamos sentirnos de una determinada manera. Que primero debe llegar el dinero para que podamos sentirnos seguros. Que primero debe aparecer el amor para que podamos sentirnos amados. Goddard invierte este orden radicalmente. Él enseñaba que el sentimiento es la causa, no el resultado. Que si esperas a que el mundo cambie para sentirte diferente, esperarás toda la vida, porque el mundo solo cambia cuando tú cambias primero. Sentir ahora lo que desearías sentir después es el acto creativo más poderoso que existe. Esto requiere una forma de imaginación activa y disciplinada. No se trata de fantasear vagamente mientras te lavas los dientes. Se trata de entrar en un estado mental preciso, como un actor que no solo memoriza sus líneas, sino que se convierte en el personaje. Goddard llamaba a este proceso vivir desde el final. Vivir desde el final significa que en tu imaginación, ya no estás buscando el objetivo. Ya lo alcanzaste. Ya tienes el trabajo, ya tienes la salud, ya tienes la relación. Y desde esa posición de haber llegado, observas el mundo. Sientes lo que sentiría alguien que ya lo tiene. Piensas como pensaría esa persona. Actúas con la confianza que tendría esa persona. La mente subconsciente, el verdadero motor de la experiencia humana, no distingue entre lo que imaginas vívidamente y lo que experimentas físicamente. Ambas experiencias crean los mismos patrones neurológicos, los mismos estados emocionales, las mismas expectativas automáticas. Y son esas expectativas las que dan forma al mundo que percibes. Goddard lo describía con una frase que vale la pena tatuar en la memoria: cambia tus conversaciones internas y cambiarás tu mundo. Cada diálogo interno que mantienes contigo mismo es una instrucción para el subconsciente. Y el subconsciente no argumenta. Simplemente obedece y construye. La práctica concreta es sencilla pero demanda honestidad. Cierra los ojos, imagina que tu deseo ya se cumplió, y permanece en ese estado el tiempo suficiente para que el sentimiento se vuelva real. No actuado. Real. Cuando lo sientes genuinamente, algo en ti se asienta. Esa es la señal de que plantaste la semilla. La resistencia más común que encuentran las personas es el pensamiento: pero si todavía no lo tengo. Esa voz es el ego defendiendo la realidad actual. Goddard no pedía que negaras la realidad. Pedía que dejara de ser la única realidad que reconocías como posible. Asumir el estado del deseo cumplido no es engañarte a ti mismo. Es ejercer el derecho fundamental que tienes como ser consciente, elegir desde qué perspectiva observas tu vida. Y esa perspectiva, sostenida con convicción, se convierte en tu próxima experiencia. Para Neville Goddard, la imaginación no era un pasatiempo, un lujo mental, ni una forma de escapar de la realidad. Era el instrumento de creación más preciso y poderoso que existe. La imaginación es Dios, llegó a decir, en un lenguaje provocador que buscaba despertar, no ofender. En la tradición occidental moderna, la imaginación es vista como algo secundario. Los hechos importan. Los datos importan. Lo que se puede medir importa. Lo que imaginas es apenas un sueño. Goddard demolía esta jerarquía con una pregunta simple:
¿Qué fue primero, el avión o la idea del avión? ¿El rascacielos o la imagen mental del rascacielos? Todo lo que existe en el mundo humano comenzó como imaginación. Esto no es filosofía. Es ingeniería básica. Lo que Goddard añadía es que este principio no aplica solo a inventos y edificios. Aplica también a las circunstancias de tu vida. Tu salud, tus relaciones, tu situación financiera, todas ellas comenzaron como una imagen sostenida en alguna mente, consciente o inconscientemente. La diferencia entre las personas que crean intencionalmente y las que crean por accidente es que las primeras dirigen su imaginación con propósito. Las segundas permiten que la imaginación sea dirigida por el miedo, la costumbre y las expectativas heredadas. En ambos casos, la imaginación crea. Siempre está creando. Goddard hablaba de escenas imaginarias como herramienta principal. Propone crear en tu mente una escena breve, específica, que implique que tu deseo ya se ha cumplido. No un monólogo extenso. Una escena. Un momento. El apretón de manos después de firmar el contrato. El abrazo de quien amas. La vista desde el lugar en el que quieres estar. La especificidad importa. Una imagen vaga produce resultados vagos. Una imagen precisa, cargada de detalle sensorial, producida con emoción genuina, tiene una potencia creativa completamente diferente. El subconsciente responde a lo concreto. Cuanto más real sientas la escena, más instrucciones claras recibirá tu mente profunda. La frecuencia también importa. Una semilla plantada una vez y olvidada rara vez florece. Una semilla plantada con consistencia, regada con atención, crece. Goddard recomendaba trabajar con la imaginación especialmente en ese estado hipnagógico entre la vigilia y el sueño, cuando la mente consciente se relaja y el acceso al subconsciente es más directo. Uno de los principios más sutiles que enseñaba Goddard es que no debes preguntarte cómo se va a manifestar lo que imaginas. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es sostener la imagen con claridad y sentimiento. El cómo es el trabajo del universo, de la inteligencia mayor que opera a través de las circunstancias. Tu obsesión con el cómo es la que bloquea el flujo. Cuando la imaginación se convierte en una práctica diaria, algo empieza a cambiar en la manera en que percibes el mundo. Las sincronías aumentan. Las oportunidades aparecen donde antes no había nada. Las personas adecuadas entran en tu vida en el momento adecuado. Goddard diría que no es magia. Es coherencia entre lo que imaginas y lo que experimentas. La imaginación es el taller del universo. Y tú eres el artesano. La pregunta no es si tienes el poder de crear tu realidad. La pregunta es si tienes el valor de usar ese poder de manera consciente, deliberada y sostenida. Neville Goddard tenía una comprensión profunda de lo que hoy llamamos mente subconsciente. Para él, era la puerta a través de la cual los deseos de la mente consciente debían pasar para convertirse en realidad. Sin ese paso, ningún deseo, por más claro que fuera, llegaba a manifestarse plenamente. La mente consciente razona, analiza, compara y juzga. Es útil, pero su poder de creación directa es limitado. La mente subconsciente, en cambio, no razona. Acepta. Todo lo que cree que es verdad, lo convierte en experiencia. No te pregunta si lo mereces. No evalúa si es justo. Simplemente ejecuta. Aquí está el problema para la mayoría de las personas. El subconsciente está lleno de creencias que fueron instaladas sin permiso. En la infancia, en etapas de vulnerabilidad emocional, absorbimos ideas sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nunca elegimos conscientemente. No soy suficiente. El dinero es difícil. El amor duele. No puedo confiar en nadie. Estas ideas no son verdades. Son programas, y esos programas corren en el fondo de tu mente las 24 horas del día, generando emociones, decisiones y comportamientos automáticos que moldean tu realidad sin que te des cuenta. Cambiar tu vida sin cambiar estos programas es como intentar pintar sobre una pared húmeda. El resultado no dura. Goddard enseñaba que la forma más efectiva de comunicarse con el subconsciente es a través del sentimiento. No de las palabras. No de la lógica. Del sentimiento. Porque el subconsciente no procesa el lenguaje como la mente consciente. Procesa estados emocionales. Un pensamiento sin sentimiento es un cheque sin fondos para el subconsciente. La repetición también es clave. El subconsciente aprende por repetición, igual que se aprende a montar en bicicleta o a conducir un automóvil. Una idea nueva, repetida con suficiente frecuencia y cargada de emoción, eventualmente reemplaza la creencia antigua. Este proceso tiene un nombre científico: neuroplasticidad. Goddard lo conocía de manera intuitiva décadas antes de que la neurociencia lo confirmara. Por eso la práctica nocturna que Goddard proponía es tan poderosa. Al dormirte, la mente consciente se retira y el subconsciente queda expuesto, receptivo, sin las defensas habituales. Lo último que piensas antes de dormir,
Si está cargado de sentimiento positivo y específico, se graba con una profundidad especial. Estás literalmente programando tu mente mientras duermes. Goddard también advertía sobre la trampa de la contradicción interna. Imaginas riqueza durante 10 minutos y luego pasas el resto del día sintiendo escasez y repitiendo mentalmente que nunca hay suficiente. El subconsciente recibe señales contradictorias y tiende a privilegiar la que tiene más peso emocional y más tiempo de repetición. Y la escasez, para muchos, lleva años de práctica. La coherencia es la clave. Lo que imaginas conscientemente debe alinearse con lo que sientes habitualmente. Cuando hay alineación entre imagen mental y estado emocional, la manifestación es casi inevitable. Cuando hay contradicción, la manifestación se demora, se distorsiona o no llega. Tu subconsciente no es tu enemigo. Es tu socio más fiel y más poderoso. Pero necesita instrucciones claras, repetidas y sentidas. Dáselas conscientemente y verás cómo comienza a reorganizar tu mundo desde adentro. Una de las técnicas más originales y profundas que Neville Goddard enseñó es lo que llamó la revisión. Consiste en algo que parece imposible, volver al pasado y cambiarlo. No en el sentido literal del tiempo lineal, sino en el sentido de la experiencia interior, que es donde, según Goddard, reside el verdadero poder de creación. La lógica es esta: el pasado no existe como un hecho inamovible en algún archivo cósmico. Existe como una interpretación que mantienes viva en tu mente. Y esa interpretación, en el presente, sigue generando emociones, creencias y comportamientos. En otras palabras, el pasado no te limita por lo que fue. Te limita por cómo lo recuerdas y cómo te sientes al recordarlo. La técnica de revisión propone que, al final de cada día, repases los momentos que no salieron como hubieras deseado y los reimagines tal como te hubiera gustado que ocurrieran. No con resignación, sino con detalle y sentimiento genuino. Como si hubieras grabado una escena y ahora la estuvieras editando para que el resultado sea diferente. Al principio, esto puede parecer ingenuo o incluso deshonesto. ¿Para qué fingir que algo ocurrió de otra manera si no fue así? Pero Goddard no propone fingir. Propone reprogramar. Porque la mente que recuerda una experiencia positiva con emoción genuina no distingue entre el pasado vivido y el pasado revisado. Ambos dejan el mismo tipo de huella en la psique. El propósito no es negar lo que ocurrió. Es disolver el peso emocional que esa experiencia sigue teniendo en el presente. Una herida emocional no duele por el evento original. Duele por la narrativa que repetimos sobre ese evento. Cambiar la narrativa cambia la herida. Goddard fue más lejos todavía. Afirmó que la revisión no solo transforma la experiencia interior, sino que puede llegar a cambiar la trayectoria de los eventos futuros. Porque al cambiar cómo te sientes sobre el pasado, cambias el estado de ser desde el que operas hoy. Y ese estado determina lo que manifiestas mañana. La revisión también aplica a la imagen de uno mismo. Muchas personas se sienten prisioneras de una identidad construida sobre fracasos pasados. Siempre me va mal en los negocios. Nunca he podido mantener una relación. Soy el tipo de persona a quien le pasan estas cosas. Todas estas frases son revisiones involuntarias del pasado, pero en la dirección equivocada. Goddard propone hacer lo contrario, revisar conscientemente esa narrativa personal. Recordar los momentos de éxito, de valentía, de amor, de logro, y darles más peso emocional que a los de fracaso. No para engañarse, sino para construir una identidad que sea fértil para los deseos que uno tiene. La práctica es simple. Cada noche, antes de dormir, revisa el día. Identifica una situación que te generó malestar. Reconstrúyela en tu mente con el resultado que hubieras preferido. Siente la satisfacción, la gratitud o la alegría de ese resultado alternativo. Luego suéltala y duerme. El pasado es más maleable de lo que crees. No porque el tiempo sea reversible, sino porque tu relación con él es una elección presente. Y al elegir conscientemente cómo recuerdas y cómo te sientes, estás eligiendo quién eres hoy. Y quién eres hoy es lo que el universo responde mañana. Neville Goddard tenía una visión de la oración radicalmente diferente a la que la mayoría aprendió en la infancia. Para él, la oración no es una súplica dirigida a una entidad externa que decidirá, en su sabiduría, si concederte o no lo que pides. La oración es un estado mental. Un estado de certeza. Un estado de gratitud anticipada. En el modelo tradicional de oración, hay una distancia implícita entre quien ora y lo que pide. Por favor, dame salud. Por favor, dame prosperidad. Por favor, haz que esto ocurra. Esa distancia, esa separación entre el orante y lo deseado, es exactamente lo que, según Goddard, impide que la oración funcione, porque si oras desde la carencia, manifiestas más carencia. Si oras desde el miedo, manifiestas más miedo. Si oras desde la duda, manifiestas más duda. El universo, la conciencia mayor, no responde a las palabras. Responde al estado emocional que hay detrás de ellas.
Goddard propone una forma diferente de orar, como si ya hubieras recibido. Con la emoción de alguien que acaba de abrir el regalo que esperaba. Con la gratitud de alguien cuya petición ya fue escuchada y respondida. No por favor, que ocurra. Sino gracias, porque ya ocurrió. Esta diferencia puede sonar semántica. No lo es. Es la diferencia entre operar desde el presente de lo que deseas o desde el futuro incierto en que quizás llegue. El presente de lo deseado ya cumplido es el estado creativo por excelencia. El futuro incierto es el estado de la espera, y la espera, sostenida emocionalmente, simplemente produce más espera. En su libro La ley y la promesa, Goddard documenta decenas de casos de personas que utilizaron este principio y obtuvieron resultados concretos, trabajos que llegaron inesperadamente, relaciones que se sanaron, situaciones médicas que mejoraron sin explicación aparente. No los presenta como milagros. Los presenta como la consecuencia natural de una ley que funciona. Hay un concepto que Goddard usaba frecuentemente, SATS, State Akin to Sleep, que podría traducirse como estado afín al sueño. Es ese estado de relajación profunda, justo al borde del sueño, en que la mente consciente cede el control y el subconsciente se vuelve plenamente receptivo. Es en ese estado donde la oración, según Goddard, tiene su mayor potencia. En ese estado, no se razona. No se analiza. No se cuestiona si es posible. Se siente. Se acepta. Se vive, aunque sea por un momento, como si fuera absolutamente cierto. Y ese momento de verdad sentida es suficiente para poner en movimiento fuerzas que van mucho más allá de lo que la mente consciente puede orquestar. La gratitud es el vehículo más puro de esta forma de orar. Sentir gratitud por algo que todavía no existe físicamente, pero que ya existe en tu conciencia como un hecho, es el acto de fe más elevado que Goddard conocía. No fe ciega. Fe basada en la comprensión de cómo funciona la mente y el universo. Practica este tipo de oración esta noche. Antes de dormir, elige una cosa que deseas, y durante unos minutos, siente la gratitud de haberla recibido. Sin analizar. Sin dudar. Sin preguntarte cómo. Solo siente. Ese es el acto creativo más genuino al alcance de cualquier ser humano. Neville Goddard enseñaba que entre el momento en que plantas la semilla de un deseo en tu conciencia y el momento en que ese deseo se manifiesta en el mundo físico, hay un periodo de tiempo. No porque el universo sea lento, sino porque entre ambos puntos debe construirse lo que él llamaba el puente de los incidentes, la serie de eventos que hacen que tu manifestación sea coherente con las leyes del mundo físico. Este es el punto donde la mayoría de las personas abandona. Imagina su deseo cumplido durante unos días, no ve ninguna señal de que algo esté cambiando, y concluye que no funciona. Pero Goddard comparaba esto con plantar una semilla y al día siguiente desenterrarla para ver si ya brotó. La semilla estaba creciendo. Solo necesitaba más tiempo. La persistencia no significa repetición obsesiva. Significa fidelidad al estado. Significa continuar viviendo desde la perspectiva de alguien que ya tiene lo que desea, incluso cuando el mundo externo todavía no lo confirma. Especialmente cuando el mundo externo todavía no lo confirma. Esta es la prueba real de la fe según Goddard, no la fe cuando todo va bien, sino la fe cuando las circunstancias parecen contradecir absolutamente lo que imaginas. Cuando el banco dice que no. Cuando el médico da malas noticias. Cuando la relación se complica aún más. En esos momentos, mantener el estado asumido es el acto espiritual más avanzado que existe. Goddard no ignoraba la realidad. Reconocía que las circunstancias pueden ser duras. Pero insistía en que las circunstancias son el pasado manifestado, no el futuro garantizado. Lo que imaginas hoy con sentimiento genuino se convierte en las circunstancias de mañana. Aferrarte a las circunstancias actuales como si fueran permanentes es aferrarte al pasado y llamarlo futuro. El puente de los incidentes a menudo toma formas inesperadas. Un encuentro fortuito. Una llamada que llega en el momento adecuado. Una idea que aparece de repente al ducharte. Una oportunidad que nunca hubieras imaginado. Goddard enseñaba a reconocer estas señales no como coincidencias, sino como el universo construyendo el camino hacia lo que ya asumiste como tuyo. Por eso es tan importante no obstruir el puente con la obsesión del cómo. El ego quiere saber el plan completo antes de comprometerse. Quiere garantías. Quiere un mapa detallado. Pero el universo no opera así. Opera a través de posibilidades que solo aparecen cuando te mueves. Confiar en el proceso es parte del proceso. Goddard también hablaba de pruebas que aparecen durante el periodo de gestación de un deseo. Situaciones que parecen diseñadas para hacerte dudar de tu práctica, para tentarte a regresar al estado viejo, al estado de escasez o miedo o limitación. Reconocer estas pruebas como señales de que estás cerca, no de que estás equivocado, cambia completamente cómo las vives. La persistencia también implica flexibilidad. No te ates a una forma específica en que debe llegar tu deseo.
Asume el sentimiento del deseo cumplido, no la forma exacta en que debe cumplirse. El universo tiene acceso a caminos que tú no puedes ver desde donde estás. Dale libertad para operar. El mensaje final de Goddard en este punto es de una profundidad serena. Persiste en tu asunción y el mundo se rendirá. No el mundo te derrotará. No el mundo te decepcionará. El mundo, que no es más que el reflejo de tu conciencia, se reorganizará para reflejar lo que has asumido con convicción y sostenido con constancia. Ese es el trato. Esa es la ley. A lo largo de este video, hemos recorrido los 7 pilares fundamentales de la filosofía de Neville Goddard: la conciencia como única realidad, el estado asumido como herramienta creativa, la imaginación como taller del universo, el subconsciente como socio silencioso, la revisión como poder sobre el pasado, la oración como estado de gratitud anticipada, y la persistencia como condición de la manifestación. Todos estos principios apuntan a la misma verdad central: tú no eres una víctima de tus circunstancias. Eres su autor. Y puedes reescribir la historia en cualquier momento que elijas hacerlo. Goddard no era un optimista ingenuo que prometía que desear algo era suficiente para tenerlo. Era un estudiante serio de la mente humana que entendía que el trabajo verdadero ocurre en el interior. Que cambiar el mundo exterior sin cambiar el mundo interior es trabajo perdido. Y que cambiar el mundo interior, con honestidad, constancia y sentimiento genuino, es la forma más eficiente y profunda de transformar la vida. No es magia. Es coherencia. Es comprensión. Es práctica. Ahora tienes los principios. Lo que hagas con ellos depende de ti. Puedes cerrar este video, seguir con tu día y volver a las mismas conversaciones internas de siempre. O puedes elegir, esta noche, antes de dormir, practicar aunque sea durante 5 minutos. Imaginar tu deseo cumplido. Sentir la gratitud. Sostener la certeza. Eso es todo lo que se necesita para empezar. El universo lleva toda tu vida respondiendo a quien crees que eres. Ha llegado el momento de decidir conscientemente quién quieres ser. Haznos saber en los comentarios cuál de estos principios te impactó más. Y si este contenido te abrió los ojos, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Nos vemos en el próximo Código de Mentalidad.